Bienvenidas y bienvenidos aquí a Voces. Los invito a que nos acompañen porque hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante y también un poco que no es muy conocido actualmente. Vamos a hablar sobre la vaginitis, así que acompáñennos. Como ya les comentaba hace un momento, el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante y que también a veces es muy poco conocido en la higiene íntima de las mujeres. Vamos a estar hablando sobre vaginitis y para ello nos acompaña el doctor Fernando González Acosta, quien es ginecólogo y obstetra adscrito al Hospital General Regional número 1 del IMSS en Cuernavaca. Doctor Fernando, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lili. Gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti. Doctor, como ya lo comentábamos hace un momento, el tema de la vaginitis muchas veces puede ser confundido, muchas veces incluso en la higiene íntima de la mujer no es un tema tan conocido, pero para que usted obviamente nos explique un poco más del tema, me gustaría que comenzáramos con que nos dijera qué es la vaginitis. Bien, la vaginitis es un proceso inflamatorio a nivel de vagina exclusivamente, pero puede asociarse a una vulvovaginitis, a una parte externa inflamada, a la parte interna, lo que es vagina, e incluso a una cervicovaginitis, o sea, la parte del cuello del útero también se puede inflamar. Y esto generar pues, un proceso de una vulvocervicovaginitis también. Pueden ser aisladas o pueden ser incluso juntas, ¿no? Pero es un proceso inflamatorio. Se puede volver crónico incluso, pero además pudiera ser ocasionado la mayoría de las veces por un proceso infeccioso. En el 90% de los casos son procesos infecciosos. Pudiera haber otro tipo de vaginitis, cervicovaginitis, vulvitis y demás, pero el 90% de los casos son infecciosos. Y en el caso de que sea, usted le comentó de que sea infeccioso o de otra parte, otros síntomas, ¿cuáles serían los síntomas que presentan o esas señales de alarma que las mujeres debemos de tomar en cuenta? Bien, fíjate que se asocia a un síndrome de flujo vaginal. Es la causa más frecuente. La paciente nos visita por flujo, un flujo anormal totalmente. Hay que saber que existe normalmente un flujo normal en la paciente que después estaremos hablando seguramente. La paciente te manifiesta principalmente un flujo, puede tener comezón, puede tener ardor, puede tener dispareunia o dolor a la relación sexual incluso, o puede tener simplemente un cambio en la coloración del flujo. Esos son los síntomas más frecuentes. Cuando ya esa vaginitis en su momento está muy avanzada o a otro nivel, llámale una enfermedad pélvica inflamatoria, puede dar incluso dolor pélvico crónico. Incluso pudieran asociarse también durante la menstruación dolores también más fuertes de lo normal. Y, por ejemplo, en el caso de lo que usted hablaba del flujo, porque pues, es normal, ¿no?, que la mujer secrete ese tipo de flujo, pero ¿cómo lo podemos identificar? Porque a lo mejor que hay mujeres que nos están escuchando y dicen, ay, no, ¿cómo lo podemos identificar? O si hay algún, no sé, color, olor. Por supuesto, por supuesto. Acuérdate que existe una secreción vaginal normal totalmente en la paciente, en las mujeres. ¿Qué pasa con esta secreción? Es una secreción que no te da ningún síntoma de los que hablamos. Y según el tiempo en el que se desarrolla la secreción, según sea el periodo que esté la paciente, durante su periodo menstrual, hablando desde el día 1 que está menstruando hasta el día 5, 7 o 3 en promedio, después viene un periodo de ovulación. En la ovulación generalmente se vuelve una secreción más hialina, ¿bien? Un moco más filante, por decirlo así. Se puede incluso el moco cervical, y que es en su momento un método para saber si la paciente está ovulando y está fértil en ese momento, ese es en el día 14, 15, 16, es cuando más secreción, digámoslo hay así, ¿bien? Posteriormente viene a disminuir, se vuelve más blanquecina, pero ojo, blanquecina no como una leche cortada, como un requesón, ¿bien? Ese es el flujo, digámoslo así, normal, habitual en la paciente. ¿Qué pasa cuando ese flujo cambia? Cuando hay una coloración distinta, por ejemplo, si hablamos de un proceso micótico, un proceso con hongos, asociado a hongos, se vuelve una secreción como si fuera un requesón, una leche cortada. Si fuera un proceso infeccioso de tipo bacteriano asociado a vaginosis también, pudiera ser una secreción grisácea, con olor a pescado, con un olor distinto.
Si puede ser, por ejemplo, asociado a tricomonas, que es una enfermedad de transmisión sexual, exclusivamente, pudiéramos hablar de un flujo amarillento más que nada. Bien, Bien. entonces, según la coloración del flujo y los cambios que puede haber, es como puede identificar la paciente. O sea, Identificar. claro, asociado a los síntomas, ¿no? Por Sí. ejemplo, que hablábamos. Ya también nos comentaba un poco de que puede asociarse tener vaginitis a una infección de Claro, transmisión sexual, pero sí, ¿qué claro. otras formas de contagio puede haber? O sea, ¿qué otras formas lo Mira, podemos contraer? por ejemplo, hablando de un proceso infeccioso micótico, las pacientes, un ejemplo muy frecuente y más en México, las pacientes diabéticas sufren constantemente a repetición infecciones de este tipo, vaginitis, cervicovaginitis y demás. Doctor, es que ya vi a 10 médicos y no me curo. ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que su control metabólico de la glucosa no es el adecuado y está generando un proceso infeccioso, digámoslo, de forma viciosa. El hongo se alimenta de glucosa, la glucosa la tiene alta la paciente y viene a repercutir de forma, pues, un círculo vicioso, ¿no? Entonces, por ejemplo, pudiera estar asociado un hongo a procesos infecciosos de este tipo en pacientes diabéticas. Por ejemplo, hay otras enfermedades de la colágena, lupus, artritis reumatoidea, todo lo que afecta el tejido conectivo también puede dar a ese nivel ese tipo de infecciones. Y las otras, pues obviamente, por ejemplo, las que son de transmisión sexual, ¿no? Que están bien determinadas. Y en el caso de, por ejemplo, de estas enfermedades, ¿hay algún rango de edad o hablando también, obviamente, desde que empieza la edad Claro, sexual sexual. activa de las mujeres? ¿Hay alguna edad en específico donde se pueda contraer o donde más incidencias hay de contagio de vaginitis? Fíjate que todas las etapas de la mujer en la vida tienen sus procesos de vaginitis. Por ejemplo, a veces las niñas, ¿no? Que no es infrecuente, o sea, es un motivo de consulta también, que llegan la mamá preocupadísima porque tiene una secreción vaginal. Claro. Y lo ideal obviamente es visitar al ginecólogo con el objetivo de que veamos qué está pasando con esa niña. Posiblemente tenga una diabetes tipo 1 y ni cuenta se ha dado la mamá, ¿no? O también pudiera ser incluso una higiene inadecuada. ¿Qué pasa? Si arrastramos, por ejemplo, de la región rectal hacia arriba, hacia la región vaginal, bacterias que son normales en la región rectal, hacen un desastre a nivel vaginal. Y eso es por contaminación, por arrastre, por una higiene inadecuada a ese nivel. Eso pudiera ser una de las causas a esa edad en pacientes pues, que no han tenido una actividad sexual. En pacientes ya jóvenes, adolescentes, con tendencia ya a la adultez, pues la mayoría generalmente son asociadas a infecciones de transmisión sexual. Por eso es súper importante el uso del preservativo, ¿no? Por otro lado, también actualmente ya la tendencia es de hacer más ejercicio, de tener un autocuidado y demás. El sudor es súper importante. La candidiasis o una infección micótica está asociado a la sudoración, a la humedad. Por eso es que es importante que las chicas que vayan al gimnasio o algo por el estilo hagan algún tipo de actividad física. Al terminar, automáticamente se bañan y sequen la región vulvar. Ojo, la parte de vagina dentro no se toca, solamente la región vulvar, que es la parte externa de los genitales. Bien, doctor, vamos a hacer una pausa. ¿Qué le parece si regresando Claro que seguimos sí, hablando un poquito más de esto? Porque es importante que las súper mujeres, sobre todo importante. que, por ejemplo, lo que usted comentaba, que hacen ejercicio o las niñas, ¿no? Cómo empezar a educarlas para que Así tengan esa es, correcta higiene por supuesto. íntima, pues lo conozcan. Vamos a hacer una Claro que pausa sí. rápidamente y a ustedes los invito a que nos sigan acompañando aquí en Voces Mujeres. Regresamos. ¿Sabías que la vaginitis ocurre cuando hay un cambio en el equilibrio de bacterias que normalmente se encuentran en la vagina? Ya estamos de regreso aquí en Voces y seguimos hablando sobre este tema muy interesante, no solo para las mujeres, sino también para todas y todos quienes nos escuchan. Y para ello nos acompaña el doctor Fernando González Acosta, quien es ginecólogo y obstetra, adscrito al Hospital General Regional número del IMSS en Cuernavaca. Doctor, ya nos explicabas qué es la vaginitis, cómo se contrae, algunos síntomas incluso relacionados a edad, algunas prácticas, ¿no?, de la vida diaria, pero nos faltaba la parte de las mujeres adultas.
¿no? Sí. En ellas cómo se presentan los síntomas, Mira, algunas enfermedades que puedan originar la vaginitis. claro. En la edad adulta, la mayoría están asociadas principalmente a uno, la sudoración, lo que comentábamos también, igual que las adolescentes. 2, las relaciones sexuales. 3, una higiene inadecuada. No estamos haciendo bien el uso, pues el hacer una higiene, digámoslo así, un papel, por ejemplo, para la región genital, específicamente para uretra, pipí, el otro para la región rectal, ¿no? Eso es súper importante, porque una contaminación, volvemos a repetirlo, de región rectal hacia vagina, Origina. sí, es un desastre. Lo otro es el uso de duchas también, las duchas vaginales, que lo usan muy frecuente, o algunos tipos de remedios, ¿no? Sí, claro, Remedios se da mucho, caseros sí. y demás, lavados con vinagre, bueno, una serie de cosas que se hacen, vinagre de manzana incluso, están totalmente contraindicados y es un factor de riesgo también. ¿Por qué? Porque desequilibran el pH vaginal. Claro. Eso lo hacen mucho también las pacientes en edad adulta. Y otra también, tanto en jóvenes como en adultas, es el trauma sexual. A veces la fricción en el momento del tener relaciones sexuales puede generar ciertas lesiones, hacer un cambio del pH y obviamente generar este tipo de infecciones. Y lo otro pues son las que están contraídas de forma de transmisión sexual, que son bien específicas, ¿no? Por ejemplo, la tricomoniasis, entre otras. Puede haber gonorrea, puede haber otro tipo de infecciones, pero son las principales. Y en la edad ya más adulta, por decirlo así, ya hablamos de los 45, 50 años, fíjate que es bien importante el tema de climaterio y menopausia. ¿Por qué? Porque al haber una caída de las hormonas en las pacientes, específicamente de los estrógenos, ¿no? Viene a haber un cambio, un desequilibrio justamente y genera resequedad. La resequedad va a generar en este tipo de pacientes, pues que incluso en la relación sexual tengan dificultades, haya mayor fricción y también secundariamente generen infecciones. Y otro, bueno, un tema importante en México, la obesidad. La obesidad está asociada a diabetes, la diabetes que hace un círculo vicioso y bueno, ese tipo de infecciones. Esas son como que digamos por cada etapa de la vida las más frecuentes. Él hablaba de la producción de estrógenos y hormonas. Sí. Por ejemplo, en el caso de mujeres que incluso desde la adolescencia, ¿no? Ellas hay mayor producción que hay un desajuste, ¿no? Que muchas veces puede haber mayor producción de estrógenos que hormonas. ¿Puede para ellas ser una seña de alarma o una seña de que tienen que estar al pendiente de que en algún momento podrían tener vaginitis? No, fíjate que no, en ese aspecto, en el tema hormonal, más que nada está asociado a esta etapa, a la perimenopáusica o a la posmenopáusica, ¿no? Porque la caída de los estrógenos, pues sí es grave en ese sentido. A ustedes les ayudan mucho los estrógenos en todos los sentidos. Entonces, en este caso, aumenta la resequedad vaginal. Viene algo que se llama síndrome génito urinario. Doctor, no se me quita el mal de orín, ¿qué está pasando? Pues nada, que cayeron los estrógenos y está generando mayor resequedad, mayor irritación, y eso automáticamente colocas un poco de estrógenos a nivel local y mejora a la paciente. ¿Y existen tipos de vaginitis? Pues mira, hay dos grandes grupos, por decirlo así. Están las infecciosas y las no infecciosas. Dentro de las infecciosas principalmente está la candidiasis, o es una infección micótica, hongos. Está la tricomoniasis o trichomoniasis, es un parásito vaginal de transmisión sexual exclusivo. Está la vaginosis también creada por cocobacilos, que te da específicamente ciertos síntomas, como decíamos. Está el otro tipo de vaginosis asociadas a infecciones de transmisión sexual también, gonorrea, por ejemplo. Bien, esas son como las principales causas infecciosas. Y pudiera haber también vaginosis asociadas a que E. coli, Escherichia coli, es una bacteria del tracto rectal. Al momento de tener una higiene adecuada o por tener relaciones sexuales, digámoslo así, por vía rectal y posteriormente por vía vaginal, va a haber un acarreo, va a haber un transporte de esas bacterias y van a ser un desastre. Entonces también está asociada E. coli. Y otro tipo de patógenos, ¿no? Otro tipo de bacterias que también, cocobacilos, algún tipo de coco, o sea, son muchos factores infecciosos. Y depende, alguno de estos grados de vaginitis
que sea de mayor riesgo o todas son tratables? Mira, lo que pasa que los procesos infecciosos primero empiezan a nivel local. O sea, puede haber ciertos síntomas locales, como ya lo hablamos, pero de persistir este tipo de problemas pudieran por vía ascendente subir hacia la parte del cuello del útero, hacer una cervicovaginitis, y posteriormente subir hacia la parte del útero, a nivel de endometrio, generar una endometritis, la parte más interna que menstrua normalmente cada mes, generar una endometritis. O posteriormente una enfermedad pélvica inflamatoria, que eso es grave, en dependencia del tipo de enfermedad pélvica inflamatoria, que puede estar infectado el útero, que puede estar infectado la trompa o incluso los ovarios. Y en su forma más grave, pues hacer un absceso pélvico, que eso es bien grave, bien, porque hay que, si no cede con antibiótico, hay que hacer histerectomía, o sea, quitar el útero, quitar las partes implicadas, trompas, o salpinges, ovarios, lo que esté implicado. Entonces es grave, porque puede llegar incluso a causar la muerte, ¿eh? Puede generar un proceso, sí, claro, o sea, una enfermedad pélvica inflamatoria grave, como un absceso pélvico, puede generar un choque séptico en la paciente y genera una muerte, ¿no? Si no es tratada a tiempo. Fernando, ¿qué te parece si hacemos una pausa nuevamente Claro y seguimos hablando sobre este tema? Muy interesante lo que estamos hablando hoy aquí en Voces Mujeres. Recuerden que estamos hablando sobre vaginitis. Regresamos. ¿Sabías que la diabetes no controlada aumenta el riesgo de tener vaginitis? Ya estamos de regreso aquí en Voces. Seguimos hablando sobre vaginitis. Ya hablábamos un poco, doctor, de los síntomas, en rangos de edad en los que sucede, nuestras prácticas diarias, por qué origina. También ya en el bloque anterior nos comentabas lo que puede pasar si no es atendida a tiempo. ¿La infertilidad podría ser causa de una vaginitis? Mira, es súper importante tu pregunta. La infertilidad, dentro de las causas de estudio de infertilidad está el proceso infeccioso. Existen infertilidades por infecciones. En este caso, acuérdate que todo es a través de vía sexual. Y como es vía ascendente, o sea, pudiera empezar ahí y llega a nivel de las trompas uterinas y puede generar como tal lesión a ese nivel de las trompas y evitar el contacto para que pase el espermatozoide a través de la trompa y fecunde al óvulo. Si es una causa de infertilidad, está más asociado a otro tipo de gérmenes, en este caso micoplasma, ureaplasma, clamidia, y son de transmisión sexual exclusivamente. Entonces, no te dan tantos síntomas vaginales incluso. Son pacientes que no se pueden embarazar simplemente, pero está asociado a una infección de transmisión sexual que subió por vía ascendente, obviamente, y llegó a colonizar el epitelio de la trompa y secundariamente generó que se obstruyera. Y es una causa de infertilidad. Así es. Y ahora, contrario al caso, por ejemplo, de las mujeres que están embarazadas, ¿existen los casos de mujeres con vaginitis en el embarazo? Sí. De hecho, son frecuentes. El sistema inmunológico, que fue un papel importante en la mujer, en el ser humano como tal, de defensa, tiende a bajar en la paciente embarazada. Y es mínimo 2 o 3 veces pueden llegar a tener a las pacientes. Es muy raro que no padezca de una vaginitis o de un proceso infeccioso vaginal o una cervicovaginitis una mujer embarazada. Y más que nada asociado a esto, no a transmisión sexual ni a otro tipo de cosas, sino a que su sistema inmunológico está, digámoslo así, débil y genera esto. Además de que el cambio de pH vaginal es súper importante. Con el uso, por ejemplo, de duchas, de jabones distintos, de ropa que no sea de algodón, genera cambios en el pH vaginal y viene la infección. ¿Y qué tan riesgoso es primero para la salud de la madre, pero también puede suceder algo con el bebé? Es súper riesgoso, sí, claro, porque volvemos a lo mismo, por vía ascendente, sube a través del cuello, del útero, del cérvix, canaliza hacia nivel de la bolsa en donde está el bebé, hacia el saco gestacional y puede llegar a ocasionar una ruptura prematura de membranas, o sea que tengas un nacimiento antes de tiempo. O incluso también un parto pretérmino en este caso, o sea que desencadena un proceso infeccioso que genere un proceso infeccioso a nivel incluso del útero. Bien,
Y también en los bebés, o sea, hay ciertos gérmenes, por eso es importante hacer exudados vaginales, cultivos vaginales, tanto en las pacientes que tienen a repetición cervicovaginitis, vaginitis o vulvovaginitis, o en pacientes embarazadas dentro de su control prenatal. Es súper importante para poder detectar a tiempo si hubiera algún germen ahí y evitar como tal, porque a los bebés también les puede afectar. El estreptococo puede generar procesos infecciosos incluso a nivel de bebés. Es grave. Y hablabas de la importancia de los cultivos. ¿Con qué Sí. frecuencia se deben hacer? ¿Con qué periodicidad Mira, las mujeres deben acudir a...? En la embarazada, dentro de su control prenatal, debe llevar cultivos, idealmente. Pero en la paciente no está indicado de forma rutinaria. O sea, no es de que me voy a hacer mi cultivo cada cierto tiempo. Lo que sí se recomienda es que si tienes ya un síndrome de flujo vaginal, o sea, algo totalmente distinto, pues hay que hacer exudados vaginales. Lo común es que todo el mundo receta óvulos. Ponte estos óvulos, a mí me funcionaron bien, ponte el de X óvulo. ¿Bien? Eso no es lo ideal. Hay que estudiar primero a la paciente para ver cuál es el tipo de germen y no mandar óvulos de forma indiscriminada, ¿no? Sino todo lo contrario, hacer un tratamiento dirigido al germen específicamente y ver todos los factores de riesgo que están agravando en su momento esto. Y para las mujeres que, por ejemplo, ya tienen esta infección vaginitis, ¿hay síntomas de malestar o de plano no pueden tener relaciones sexuales o pueden continuar con su vida sexual activa? No, normalmente, por ejemplo, si es una moniliasis o candidiasis por un hongo, les va a arder al tener relaciones sexuales. De hecho, están contraindicadas totalmente las relaciones sexuales, porque Bien. puede existir un recontagio. Y algo importante, la pareja debe llevar tratamiento, ¿eh? Ah, también. Sí, claro, por supuesto, porque de lo contrario lo único que estás generando es un ciclo vicioso. Entonces, No ya va me a dar. curé, sí, pero tu pareja está con infección. Y se puede manifestar también en los hombres. Algunas no se manifiestan, pero algunas sí se pueden manifestar. Idealmente tiene que ir con un urólogo para recibir tratamiento o uno como ginecólogo se los puede dar a ambos. Doctor, y para las mujeres que nos están escuchando, ¿cuáles son las recomendaciones, tanto de limpieza, alimentación, incluso señas, ¿no?, que ellas deban identificar o que Bien. deban acudir al ginecólogo? Mira, lo ideal pues son los síntomas, identificarlos precozmente, todos los que ya hablamos, todo lo que no sea un flujo normal, por decirlo así, porque hay otras causas de flujo no infecciosas también, y acudir a un ginecólogo para determinar las causas. Y la forma de prevención, que es lo más importante, yo soy uno de los partidarios de la prevención de enfermedades, promoción de la salud, es, por ejemplo, si sabemos que el sudor nos está afectando, en cuanto termino de hacer gimnasio, ejercicio y demás, directo al baño, a la ducha y secar idealmente los genitales. No utilizar ningún tipo de producto. Los productos comerciales solamente tienen olor y pueden cambiar el pH. Hay productos dermatológicos también. Y esos están indicados exclusivamente para eso. Justamente en eso, porque escuchamos mucho los comerciales, ¿no?, que para las niñas bien y Sí, ciertos claro. productos que uno dice, por ejemplo, también que ahorita está muy en tendencia la depilación íntima. Claro. ¿Tiene que ver también con que pueda existir una vaginitis o no? Mira, no hay actualmente un estudio comparativo, no existe. Están haciéndose, sí se están haciendo. La última literatura marca que hay un estudio que se está promoviendo. Se está desarrollando ahorita, pero no hay algo que me diga si la paciente se depila de forma permanente generalmente o incluso afeitado, ¿puede generarle más infecciones? No. Lo que sí está comprobado es que genera más roce, por ejemplo, al momento de la relación sexual, mayor traumatismo y puede generar lesión o irritación. Pero no hay ningún estudio que actualmente esté avalando el depilado o no, o que habla a favor de que el depilado está generando infecciones, ¿no? Y los productos de higiene íntima, por ejemplo, cuando es el periodo de menstruación, tampones, toallas menstruales, copas Está la tendencia a la copa y todos ellos, Ajá. claro. Tampoco hay estudios actualmente. No ha habido un estudio comparativo en donde digan las pacientes que usan copa, las que usan toallas sanitario, las que usan tampones, estas tienen menor cantidad de infecciones o ellas son menos propensas, ¿no? No está asociado como tal eso. Ahora, sí, por ejemplo, existen productos dermatológicos comprobados que son para higiene íntima. Y ojo, en vagina dentro, de introito vaginal hacia adentro, no lleva nada. Eso tiene un mecanismo de limpieza automático. Afuera, la región vulvar, sí se pudiera usar algún producto dermatológico, no un producto, digámoslo, comercial.
Lo único que te va a cambiar es el pH, un olor, y a veces incluso te dicen, es que empecé a utilizar tal producto y al contrario, en lugar de mejorar, empeoré. Empeora. Claro, estás cambiando el pH vaginal. Al igual que el uso de ropas apretadas, hablando de los mecanismos de prevención, la ropa muy ajustada genera irritación y genera también eso. El no usar ropa de algodón, ciertas prendas que utilizan las pacientes, que están muy coquetas, muy bonitas, pero que no son de algodón. La región de la vulva tendría que ser de algodón idealmente, aunque lo demás esté muy coqueto, muy bonito, ¿no? O sea, sí, no hay ningún problema, lo puedes usar, pero que esa región sea exclusivamente de algodón. El cambio de jabones también hay que evitarlo. Y la limpieza y la higiene, fundamental. Ocupar un papel para limpiar pipí, otro de la región rectal, y que sea de adelante hacia atrás, y no volver a regresar. El hecho de que regrese, estás acarreando prácticamente las bacterias que son anormales a ese nivel. ¿Alguna otra recomendación, doctor, para quienes nos escuchan? Pues nada, idealmente acudir con su ginecólogo, ¿no? Acudir con su ginecólogo, incluso en el IMSS hay médicos familiares. Ese es el primer mecanismo, ir directamente con el médico familiar, y si él considera, están totalmente capacitados, y si no, enviarnos a un servicio de ginecología. Bien, Fernando, pues se nos terminó el tiempo, obviamente la mayoría de las dudas las respondimos, pero es un tema muy amplio y esperamos que nos acompañes en una próxima ocasión. Claro que sí, para con seguir hablando de este tema y de otros temas. Así es, no se olviden del uso del condón, fundamental. Por supuesto. Gracias. Y a ustedes les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy en Voces. Nos vemos en una próxima ocasión.